Gaby. Bien. Hola, muy buen día, tarde, noche, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos todos a esta plática del día de hoy en un tema tan importante, tan en boga, tan pues de vanguardia realmente. Pues yo de lo que he estado revisando en redes, hay mucha oferta de este tema de la inteligencia artificial, pero lo que tenemos para ustedes el día de hoy es un matiz muy especial, un abordaje realmente humano, muy importante, creo, en nuestra época, en lo que estamos viviendo. Y agradeciendo muchísimo la presencia, el tiempo de Jairo Villegas Pinto. Muchísimas gracias, Jairo, por pues aceptar esta iniciativa, por compartirnos todo tu conocimiento, tus investigaciones, tu saber. Y bueno, para los que no lo conocen, les cuento que el doctor Jairo Villegas Pinto es diseñador y desarrollador de soluciones neurocientíficas para el bienestar y productividad de las personas y las organizaciones. Bienvenido, Jairo. Silvia, muchas gracias. Aquí vamos a empezar a compartir con la mejor buena voluntad una curiosidad, una inquietud que me mantiene atento a los cambios de la realidad del mundo, tanto en la salud como en el ámbito laboral, también incluyendo las preocupaciones que me surgen en la consulta, porque llegan muchos padres como desesperados por la situación que están viviendo con respecto a sus hijos. Muchos hijos, eh, digamos, perteneciendo a las estadísticas de deserción que tienen las universidades, ya veremos datos como más detallados de eso. También padres preocupados porque están los hijos orientándose hacia las ayudas que permiten las redes sociales, como ser influencer, y, y eso no estaba dentro de los criterios de cuando los padres éramos más jóvenes, porque esto es una evolución muy acelerada de los últimos 3 o 4 años máximo. Así que avanzaremos para saber qué hacer, cómo hacer y qué posibilidades tenemos hoy en día para sacar el mejor provecho posible de todo lo que está pasando y que nos tiene con mucha incertidumbre. Justo, Jairo, déjame les platico un poquito que el motivo de esta plática surgió justamente de eso, ¿no? De pláticas, pues en reuniones, ¿no? Que empieza a salir el tema y que pues tanta gente está con esta preocupación, con esta visión de qué nos espera, ¿no? Qué viene hacia adelante, qué es lo que va a pasar con nosotros, con todo este movimiento de lo que la inteligencia artificial está empezando a hacer. Y pues qué es lo que, las alternativas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, platicando contigo, me empezaste a contar justo todo la enorme investigación que has venido haciendo en el último tiempo. Y bueno, les cuento a todos que justo es porque le pedimos esta posibilidad a Jairo de que nos compartiera pues, su conocimiento. Muchas gracias, Jairo. Para empezar, creo que vale la pena que nos situemos por un momento en la actualidad, de lo que está pasando. Y hay unos datos que estoy presentando ahí, ojalá pues pudiéramos estar en la computadora para poder leerlas, pero se las voy a ampliar rápidamente. La semana pasada eh, se continúa un sentimiento general de preocupación porque hay demasiados despidos de las empresas en los países industrializados. Para nombrar así los más exagerados, es que en un solo día Amazon la semana pasada despidió a 14.000 personas, eh, pero anunció que en 4 años piensan despedir 600.000. Y lo mismo
como si estuvieran imitándose unas a otras, Google, Amazon, eh, Walmart, en fin, todas estas empresas están anunciando grandes despidos de personal, pues por causa de la inteligencia artificial. Eso preocupa mucho a los padres, como venía diciendo antes. Yo tengo casos concretos aquí en Medellín, la ciudad de donde estoy transmitiendo ahora, como por ejemplo, tengo un alumno o un neurofacilitador, alumno de la metodología que yo diseño o que yo propongo, o que yo promuevo, que tiene bajo su cargo en el departamento de tecnología a 10 personas y me llama para decirme, pues, ¿qué hago? Son 10 familias, soy el jefe de ellos, ellos me han invitado a sus casas y los tengo que despedir o tengo que Ay, salir yo. ay, Entonces, un caso real. Otro, este es un amigo, este no es alumno, pero es un amigo que es dueño de una empresa de programación de computadoras, de asesoría de empresas en el área de la tecnología, que es la que se intuye como con más potencial de trabajo, y sus empleados no quieren usar la inteligencia artificial porque ellos dicen que cuando ellos resuelven problemas con la inteligencia artificial, están entrenando a la inteligencia artificial para resolver esos problemas y ya no van a ser necesitados y se van a quedar sin trabajo. Eso causa ansiedad, angustia y cierta rebeldía o ciertos, digamos, movimientos de protesta dentro de las empresas, etcétera. Este, para bajar un poquito a España, por ejemplo, que ya es Hispanoamérica, entonces la semana pasada despidieron a 6.000 en un solo día. Mm, En Estados Unidos, durante el 24, el año pasado, se despidieron a 750.000 personas, pero en lo que vaya de este año 2025 van despedidas 1.050.000. Pero eso no es lo que más me preocupa o me ocupa. Y es que el mes con menos contrataciones nuevas fue este reciente mes de octubre pasado. Es el mes que menos contrataciones ha habido en Estados Unidos en los últimos 14 años. En el Reino Unido anotan que tienen un 32% de menos contrataciones gradualmente durante los últimos 3 años. Así que esta es una realidad que, pasando un poco a la preocupación que tienen a nivel global los grandes líderes y visionarios de la inteligencia artificial, pues vale la pena comentar que ellos ven en el futuro un momento en que entre la inteligencia artificial y la robótica, y juntas las dos, van a permitir que podamos vivir sin necesidad de trabajar. Y para ello se habla pues de ingresos básicos establecidos para todo el mundo. Pero en lo que están de acuerdo todos, desde el Hutton, el padre de la inteligencia artificial, Wasabis, sí, Salman, todos ellos están de acuerdo en que el periodo de tiempo mientras llega a eso va a ser de transición con muchas dificultades, mucho estrés. Inclusive Noah Harari, que es el asistente o digamos asesor a nivel mundial de muchos gobiernos, inclusive del Fondo Económico Mundial, del Foro Económico Mundial, este prevé que va a haber solamente dos
clases en el mundo. Una, un 1% de personas que son la élite, ricos y que tienen el control de todo, y una segunda clase social que van a aliviar un poco a los pobres y van a disminuir un poco a la clase media, y entonces eso es lo que se prevé para el futuro. Ahora, no hay mucha coincidencia entre todos esos visionarios, ese futuro cuánto se demora, porque la velocidad del cambio es muy alta. Lo que tenemos ahora y es, por ejemplo, que hay inteligencias artificiales como Anthropics que ya programa las computadoras sin cometer errores y, y por encima de cualquier ser humano que en este momento trabaje en eso. Hoy llegamos a eso y eso lo estábamos esperando para el 2030. Entonces ellos estiman que entre 5 o 20 años estaremos a la velocidad que vamos viviendo este caos y digamos, traslado en el tiempo lleno de complicaciones y de dificultades para adaptarnos al estrés que produce para algunos la disminución de estatus y para otros el quedarse sin sentido de vida, porque muchos de nosotros definimos nuestra satisfacción por el trabajo que realizamos, porque es como el servicio que le estamos haciendo a los demás. Así que se prevé mucha necesidad en el ambiente de salud mental. Este, para continuar, vamos a mirar aquí eh, entrevistas que se han hecho en las cuales el 21% aproximadamente de los adolescentes en el mundo, según un estudio pues en la escuela médica de Harvard, ellos calculan que la quinta parte de los muchachos están usando la inteligencia artificial para consultar problemas psicológicos cuando no saben manejar las emociones. Este, Hay otro estudio que muestra que se está usando la inteligencia artificial primariamente para resolver temas de estrés, ansiedad y depresión. Este, con eso, pues para seguir aterrizando, los estudios de Latinoamérica son muy parecidos. México se parece mucho a Colombia y a Perú. Y entonces, pues me llama la atención que esa preocupación que están mostrando los padres de qué hacer con los hijos que no quieren estudiar, pues hace que yo quiera presentarles datos como estos. El 50% de los estudiantes que entran a la universidad no la terminan. En Colombia hicieron un estudio ya en el año 21, o sea, empezando la pandemia, que los colegios lanzaban a la búsqueda de nuevas posibilidades de estudio, universidades, estudios técnicos, etcétera, unos 650.000 egresados del bachillerato. Y solo el 42% podrían o entraron a la universidad. Pero de ese 42%, solo el 18% lograban terminar. Hay un estudio de la UNESCO que está más abajo, donde nos dicen que el abandono, después de que sí ingresan a la universidad, se mueve alrededor del 57-60%, dependiendo del país. Las causas son muchas, no todo se le puede endilgar a la inteligencia artificial, pero sí llama mucho la atención que la inteligencia artificial está
generando unas situaciones que efectivamente nos preocupan mucho a los padres. Hay un tema que es importante ver cómo está afectando eso el mundo del trabajo, las empresas. Entonces, las empresas, digamos, cerca, aquí en Latinoamérica, que tenemos más influencia religiosa, no estamos despidiendo arbitrariamente, digamos, a las personas en general, pero sí las que se retiran no están siendo reemplazadas. Y se están dando cuenta que si la inteligencia artificial puede hacer muchos trabajos que son repetitivos, entonces, pues están buscando personas que se queden en la organización o las pocas que vayan a ingresar que tengan ciertas cualidades especiales, como por ejemplo el manejo del estrés, la resiliencia, o sea, la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias difíciles o problemáticas que se presentan en el trabajo, que tengan autoconciencia de liderazgo, como una comunicación empática y como formas de acompañamiento para ayudarle a las demás personas y no esa lucha que normalmente existe en las organizaciones por querer sobresalir y porque me seleccionen primero que a otros para cualquier ascenso o premiación que esté brindando la empresa. Este, Están exigiendo inteligencia emocional real, pero es que la inteligencia artificial depende mucho de la capacidad que tenga la persona de ser consciente de sus propias emociones. Y las emociones surgen de los hábitos de pensamiento. Entonces, ¿de qué tan autoconsciente es una persona de cómo piensa? Y que tenga habilidades para, de alguna manera, evitar quemarse por el exceso de carga de que tenga el trabajo, por las relaciones interpersonales, etcétera. Es, Voy a seguir en esta línea. Eh, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo y del Banco Interamericano de Desarrollo nos muestra que entre el 45 y el 60% de los empleos en Colombia van a poder ser automatizados por la inteligencia artificial. Entre los más afectados está todo lo administrativo, lo de la venta o el tratamiento del detalle, mm, los call centers, todos estos oficios, el transporte, o sea, los conductores de transporte de personas y de carga, todo lo que es repetitivo en el área financiera como la contabilidad y también la atención al cliente, eso ya lo estamos viendo. Mm, Ahora, ¿quiénes son, según este estudio, los que vamos a tener mayor posibilidad de demorarse más la inteligencia artificial en sustituirnos? La salud, la educación, las manualidades. Recuerdo una entrevista con Houghton, el padre de la inteligencia artificial, que le decían que él qué le recomendaría a sus hijos. Y la respuesta de él era que fueran reparadores de aire acondicionado o fontaneros. Pero luego en la misma entrevista dice, pero si todos se dedican a ser fontaneros, entonces esa no es la recomendación. Pero hay muchas manualidades que tienen que ver inclusive con la capacidad artística, creativa, innovadora, que va a ser una de las habilidades que vamos a ver más adelante, que son necesarias para pasar este trago amargo que nos espera en la transformación en los próximos 5 o 10 años. Servicios personales,
qué sé yo, la peluquería, en fin, el trabajo social, el emprendimientos creativos que no compitan con la inteligencia artificial. El arte, sobre todo, creo que tiene muchas posibilidades. Eh, Aquí hay una nota que la he puesto para recordarme que se estima que solamente, porque las estadísticas recientes que yo quisiera mostrar, que no tengan más de un mes de vigencia, pero lo reciente es que entre el 1 y el 2% de los influencers pueden vivir de eso, porque es que hay mucha ilusión en los jóvenes con respecto a ese tema. Eh, en América Latina, en general, tenemos problemas estructurales que tenemos que visionar al elegir por dónde encaminar u orientar a nuestros hijos. Por ejemplo, entre el 15 y el 20% de los jóvenes no consiguen trabajo. O sea, unos no terminan la universidad y otros terminan la universidad y el 15, dependiendo del país, entre el 15 y el 20% en Latinoamérica no consiguen trabajo. El promedio entre los que sí consiguen trabajo está en año y medio. Eh, hay una desigualdad muy grande en Latinoamérica que hace que las empresas que sí integren la inteligencia artificial e inclusive las personas, pues se van a ir alejando de las que no pueden hacer esas inversiones. Entonces se va a ir creando una diferencia que estructuralmente hay que resolverla. Eh, Se desarrollan en las universidades contenidos, o sea, información. No estoy hablando de formación ni de transformación. Información de tecnología, de salud, de, de adaptarnos a las energías renovables, eh, de educaciones técnicas, pero las empresas vimos hace poco que están buscando más habilidades blandas que se llaman, que están relacionadas con la personalidad, con el carácter. Ya entraremos con más detalle más adelante ese tema. Y Latinoamérica debería estar pensando seriamente en alertarse porque nos va a quedar una desocupación estructural muy importante en el área administrativa, en el área del comercio al detalle y todo lo que pueda ser automatizado. Eso es visión estratégica, orientación. ¿Por qué los padres no tenemos tiempo por estar trabajando de mantenernos al día de qué está pasando en el mundo con la inteligencia artificial? Hay algo que tenemos que tener en cuenta como una gotita de pensamiento crítico. No quiere decir que el que tenga una carrera o una profesión formal, este, va a tener éxito, porque eso depende de muchas cualidades y de muchas características. Y tampoco significa eso que todos los que se lancen a ser influencer significa que van a fracasar. Ya vimos que había hasta un 2% de posibilidades de tener éxito de eso en la vida. Eh, Antes de seguir adelante, yo quiero entrar a unas noticas que tengo aquí que dice que qué soluciones están visionando los visionadores. Se dividen en grupos. Unos dicen, urge, inmediato, es una necesidad regular cuanto antes la inteligencia artificial, porque
La inteligencia artificial tiene un potencial enorme. Por ejemplo, colocan a una inteligencia artificial de un fabricante, como decir Anthropic, el caso concreto que tengo en la mente, contra la de OpenAI, o sea, GPT. Los ponen a, a competir cómo destruir al otro. Y como ya la inteligencia artificial pasó de ser generativa, o sea, de coger los datos de todos los libros y de todas las páginas web y de toda la información que le llega, y por asociación de unos algoritmos va generando las respuestas, ahora ya pasó a un nivel de razonamiento. Y cuando digo eso, me está pasando por la mente una idea muy riesgosa, muy atrevida, pero se las voy a compartir. Imagínense su cerebro y que a uno de los 200.000 millones de neuronas que tiene, le saquemos una neurona y, y ensamblemos una neurona electrónica y la reemplacemos. Las otras neuronas no se van a dar cuenta. Estamos mm, cambiando una neurona por otra que haga electrónicamente, haga exactamente lo que hacía la biológica que quitamos. Sigue funcionando el cerebro, seguimos siendo conscientes, seguimos diciendo que tenemos alma. Muy bien, entonces ahora vamos a coger otra neurona, la tomamos, diseñamos electrónicamente, que lo puede hacer la inteligencia artificial, otra que haga las mismas funciones que estaba haciendo la anterior y la reemplazamos. Las otras ni se enteran, todo sigue funcionando igual. ¿Ustedes se imaginan si extrapolamos eso, lo ampliamos a todas las neuronas del cerebro, a dónde los filósofos, y ahí me estoy burlando de mi doctorado en filosofía, vamos a definir dónde está la personalidad, qué es la conciencia, porque ellas siguen funcionando y van a producir los pensamientos que hacen que yo tenga sentimientos que me hagan sufrir o que me hagan ser feliz. O sea, todo va a seguir funcionando igual. Entonces, en el mundo de los grandes visionarios de inteligencia artificial está o se controla desde ya, porque entre ellas, al competir, se les dice cómo destruyes a la otra. Dos inteligencias artificiales compitiendo. Y resulta que empiezan a mentir para que no les quiten la energía, la electricidad de la cual dependen. O sea que el nivel de razonamiento está siendo muy alto y por eso se estima que antes de que llegue el 2028 ya tendremos una inteligencia superior a la de cualquier ser humano en cualquier nivel de formación que tenga. Y para unos poquitos años más adelante se estima que va a haber la superinteligencia, que esa es la que de alguna manera pues superará la capacidad de todas las personas. Si eso se pasa a la robótica, entonces ya hay robots con armas para hacer ejércitos, hay robots que pueden hacer habilidades de pintura, de escritura. Hay robots que ya juegan ajedrez y ningún humano hasta ahora podría ganarles. Inclusive se ha hecho que se sigan las partidas con los que han sido campeones mundiales. En fin, la inteligencia artificial llegó y se va a quedar. ¿Por qué se va a quedar? Porque los grandes visionarios están diciendo que hay que controlarla, pero resulta que la geopolítica entre los países por allá soviéticos, chinos y aquí en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, saben que quien tenga el control, el poder de la inteligencia artificial, pues ese va
a dominar al mundo. Así que no hay quien los pare para que reflexionen en cómo prevenir o cómo educar a la inteligencia artificial para que en vez de ser súper inteligente sin códigos morales, se le pueda incluir, no sé, que tenga, que funcione como una madre, con maternidad. O sea que cuando vaya a dar una solución, pues nadie va a querer, pues una madre no quiere eh, hacer daño a sus hijos. Entonces, que siempre esté pensando en hacerle bien a la humanidad, que fue la que la creó. En la humanidad ha habido varias veces, muchas veces, en que lo que estaba antes sirvió para generar algo mucho mejor. Para poner algún ejemplo en términos de evolución, pues el chimpancé o la evolución o lo que sea permitió que de alguna manera tuviéramos un cerebro mejor que el de ellos. O si nos retrocedemos, nos podemos ir a los mamíferos. Si retrocedemos más, podemos ir a los insectos. O sea que la evolución ha demostrado que se, se puede ir creando superioridad en la evolución a partir de la inferioridad. Muy bien. Entonces, ahora sí, este, quiero ver que desde los padres sentimos la impotencia por no tener tiempo de estar instruidos. Pero a los gobiernos y a los políticos que son los responsables, Una Navidad recordada con una programación varía hasta el lunes 12 de enero, con las invitaciones de... perdón, es, mm, entonces los políticos y los gobernantes pues tienen unas motivaciones que no les permiten informarse suficientemente de definir y de reglamentar cómo debería diseñarse la inteligencia artificial que no compita como está compitiendo ahora por apoderarse del control y del poder en el mundo. Se ve difícil, se ve difícil. Eh, el mundo académico promueve ciertas habilidades o investiga ciertas habilidades que se necesitan, pero es que también se necesitan cualidades. Entonces, miremos las habilidades. Eh, Estoy tomando esto de estudios del Foro Económico Mundial y de la OCDE de los países pues desarrollados. Ellos estiman que se necesita tener la habilidad de mantenerse en aprendizaje continuo, de tener pensamiento crítico como, como alguna vez definía en alguna formación en el pasado. Alguien me preguntó que cuál era la mayor evolución que podía tener un ser humano actualmente. Y yo les dije, creer y no creer en lo mismo y en lo contrario al mismo tiempo. Pensamiento crítico. Y también pensamiento creativo. Inteligencia emocional y regulación afectiva. O sea, básicamente empatía y cómo autoadministrar el estrés. Autocapacidad o disciplina para, para concentrarse y mantener la atención enfocada en, en, en algún proyecto o en alguna actividad que uno está resolviendo. Eso se nota muy importante hoy en día porque los muchachos tienen en el teléfono o en los medios una cantidad de estímulos y de distracciones que cada vez les complican más el cerebro. Un ejemplo que nos ha pasado a todos. Resulta que cuando en mi época no había sino cinco carreras en las universidades: economía, medicina, derecho o abogacía, ingeniería, y para de contar, era mucho más fácil elegir qué profesión seguir ahora que hay millares de ofertas. Entonces, eso
paraliza, eso impide tener certeza, seguridad e inclusive baja la autoestima en el sentido de no poder tener la claridad suficiente. Pero ¿cómo les parece eso mismo sucediendo a nivel de los muchachos que tienen estímulos en el teléfono permanentemente, de cosas que les atraen, que los distraen, que disminuyen la capacidad de la atención? En fin, estamos en un mundo en que se necesita cómo autogestionar mi capacidad de mantenerme enfocado. Y lo otro es que el humanismo, pues hay que sostenerlo, somos las personas. Entonces, requerimos mucho humanismo, mucha visión hacia habilidades interpersonales, como el compromiso psicológico con el bienestar del otro, como ser capaz de ponernos en la piel, en los zapatos del otro, se dice. En fin, ahora bien, la academia, la universidad ofrece contenidos. Sí, se necesitan carreras más tecnológicas. Aquí tiene el diseño del pensum. Pero las habilidades para sobresalir en el mundo que viene, esas que están exigiendo también las empresas, esas no las forma la universidad. Y mucho menos las habilidades para transformar a la persona a través del conocimiento de sí misma, de cuál es su mejor manera, la manera más fácil para ese tipo de cerebro, porque no hay dos cerebros iguales, que le permita tener capacidad de salir y sobresalir en el mundo que viene. Así que, ¿qué me faltaría por mis anotaciones? Eh, muy bien. Las neurociencias nos brindan, con sus avances recientes, nos brindan muchas formas de reeducar, de formar y de transformar. Ya hay mucho avance en facilitar habilidades y cualidades, y también facilitar las cualidades que se necesitan para lograr las habilidades que se requieren. Entonces, pues la neurociencia integra, estudia, investiga las tradiciones y todas sus pedagogías, y ahora las integra con todos los avances de las investigaciones que se hacen sobre el cerebro, sobre todo aquí en el mundo occidental, y entonces va integrando lo mejor de ambos mundos y va produciendo eh, mejoras que superan a los inicios del psicoanálisis, del conductismo, del humanismo, y de alguna manera nos entregan posibilidades que ahora se llaman de cuarta generación, que permiten darnos la esperanza de, de que nos puedan ayudar a nosotros como padres que no sabemos qué hacer, a los hijos para el mundo que se viene, y quizás algunos de nosotros para tener sentido en la vida, de poder estar aportando lo mejor que podemos. Por eso, pues digamos que la vida me ha permitido que yo dedique, voy para unos 45 años de mi vida, al estudio del cerebro, a poder ver qué pasa en el mundo, cómo está evolucionando esto, y poder darle significado a mi vida, eh, con mis orígenes de ingeniero, que ingeniero es aquel que, como no tiene sino martillo, todos los problemas los ve clavos. Entonces, pues estoy viendo que si un trauma se formó por un accidente o por una situación en 20 minutos, ¿cómo es posible que no haya una metodología que entre al cerebro y desactive, destrabe, libere
elimine ese condicionamiento que va a quedar para toda la vida, lo puede eliminar en otros 20 minutos. Ese empuje hace que haya surgido durante toda esta investigación integracionista que viene integrando lo mejor de los mundos, lo mejor de las tradiciones y de las neurociencias más modernas a la metodología AONC. La metodología AONC, que significa autoobservación neutroconsciente, se llama así porque auto es que podemos enseñarla para que cada persona la haga. Segundo, que sea personalizada, o sea, la ONC genera el método para cada persona de manera individual. Respeta o aprovecha las características de procesamiento y de percepción que tiene cada cerebro. Busca el origen de la circunstancia, del aprendizaje, del trauma, para desactivarlo permanentemente, de por vida. Y así acelerar en el mundo de hoy, pues todas estas técnicas y ayudas donde normalmente uno tiene que estar repitiéndolas, hay que estar tomando ciertas medicinas de una manera permanente, porque si no se toman, aunque tengan efectos secundarios, si no se toman, entonces recae uno en el problema. A veces los efectos secundarios son más incómodos que, que la solución. Recuerdo cuando yo dejé de fumar que empecé a comer. Entonces ya el peso no me gustaba tanto, y cosas de esas ocurren en casi todas las técnicas que tenemos a la mano frecuentemente. Pero ahora tenemos esperanza. Mm, Tengo una pregunta que es probablemente, si tuviesen el permiso de hacer preguntas, me la estarían haciendo, y es: ¿por qué ser profesional de la ONC es una buena carrera hoy en día? Uno, por la gran demanda que hay debido a los niveles de estrés y de ansiedad y de depresión que hay en el mundo. A la depresión ya se le llama el mal del siglo, pero la depresión no es más que el resultado final del estrés, de las preocupaciones diarias acumuladas si no hay tiempo para, de alguna manera, aliviarlas de manera sostenida. Segundo, eso se convierte en ansiedad, sobre todo el estrés que tiene que ver con el futuro. Como el futuro no se sabe, hay mucha incertidumbre, entonces la ansiedad está aumentando. Produce insomnio, produce molestias gástricas o respiratorias, en fin. Pero luego se va a depresión. En neurociencias llamamos depresión a todo síntoma en el cuerpo derivado desde el estrés que dure más de 15 días. Porque el organismo humano en promedio puede autosanarse en 15 días. Entonces, el mundo tiene el mal del siglo, la depresión. La Organización Mundial de la Salud dice que más de 1.000 millones de personas en el mundo están en depresión. La Organización Internacional del Trabajo dice que el 80% de las personas que trabajan han pasado por depresión o están próximas a la depresión por causa de ansiedad y estrés. Así que hay una alta demanda del servicio de salud mental, y no solamente para aliviar molestias, sino para causar bienestar sostenible y rápido. Digamos que la característica normal para ser profesional de la ONC, de la autoobservación neuroconsciente, es las herramientas que tiene de autodarse cuenta, de autogestionarse. Y segundo, la neutralidad, el no juicio, la no crítica de los síntomas que aceleran el proceso de cambio.
Este, ese no juicio, no autocrítica, no autodisminuir su propia autoestima porque no logra los cambios o los resultados como quieres cuando los quieres. Entonces, pues ayuda mucho las habilidades para trabajo en el mundo de hoy, poder tener más claridad sin ese juicio crítico de uno mismo o de los demás y permite solucionar problemas más ágilmente, más creativamente. Mm, hay muchas formas de ser neurofacilitador de la metodología ONC para trabajar en docencia más especializada para el mundo de hoy, en, en, en diseño particular o individual de ayudas en la consulta personal, en la asistencia en las organizaciones, en el departamento de gestión humana, eh, a- a- en el mundo social, habilidades de liderazgo, en fin, hay una certificación en AONC para el mundo que viene, es una profesión ideal. Así que creo que mientras las máquinas no, mientras las máquinas no nos reemplacen en todas estas posibilidades, vamos a tener, según unos muy optimistas, 5 años o 20 años de una transformación en la cual sería muy bueno que estuviéramos preparándonos o preparando a nuestros hijos. Creo que de esta manera, pues, completo un resumen, un aporte así en el tiempo que me asignaron y esperaría que quizás algunos tengan alguna inquietud o alguna pregunta que con mucho gusto, mientras yo sepa, la contestaré. A ver, vamos a dejar de compartir. Muy bien. Creo que nos dejaste un poco perplejos, Jairo, con toda esa información, o algo abrumadora. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere preguntar algo? Con mucho gusto, estoy atento. Voy a dar una sugerencia. Preguntar da sustico. Yo recuerdo esas épocas. Ese temorcito, si lo evaluamos contra el enriquecimiento que tendríamos todos los demás al escuchar las respuestas, pues creo que bien vale la pena hacer la pregunta con espíritu de colaboración con todos. Habría que prender el micrófono y para poder hacerla. Yo tengo una pregunta. Adelante. Ah, Sí, dale, Laura. este, o sea, nos estás diciendo que el tratamiento de la salud mental, eso no está contemplado que la inteligencia artificial lo vaya a promover la salud mental. Mm, en este momento, los que están liderando los equipos de desarrollo en las diferentes inteligencias artificiales eh, no estaban preparados para resolver esos temas porque, porque no pensaron que la mayor consulta que se iba a hacer estaba relacionada con la salud. Entonces, mm, tienen que diseñar filtros porque
como la inteligencia artificial se alimenta de toda la información que le llega, a veces puede hacer recomendaciones que van contra la salud o el bienestar pues, de la persona, porque tiene información de todos los casos que se presentaron en todos los libros de todos los escritores, en fin. Entonces, en este momento, las estadísticas están mostrando que los jovencitos que tienen más habilidades digitales, que es una de las resistencias que vamos a tener que trabajar para nuestra salud mental, cómo perder el miedo o la reactividad negativa hacia el manejo de la tecnología. Los jovencitos están entrando y hacen todas esas consultas. Ha habido consultas cuyas respuestas han sido muy negativas, como, como pues diseñar cómo matar, asesinar al que me está haciendo bullying en el colegio. Cosas de ese estilo. Cómo diseñar, así como la inteligencia artificial de más alto nivel ya tiene la biología sintética, o sea, puede diseñar virus. Entonces, imagínese en la búsqueda de cómo atacar un virus, que la inteligencia artificial, que ya razona, diseñe cómo defender a ese virus, cómo que no le destruyan ese virus, un virus maligno, digámoslo así. Entonces, están trabajando en eso. Algún día puede que sí. Hay robots que en algunos centros geriátricos se está haciendo el experimento de que acompañen a los ancianos y hablen con ellos, porque las enfermeras o las cuidadoras no pueden estar 24 horas con el anciano, por ejemplo. Y él quiere sentir alguna voz. Y como ya se puede programar que el robot tenga la voz de la tía o de la mamá o lo que sea, entonces hay muchas formas en que la inteligencia artificial se va a meter en el campo de la salud, pero tenemos que adaptarnos a cómo adquirir las habilidades para usar la inteligencia artificial en colaboración con cada uno de nosotros. En eso tenemos que entrenarnos, y como eso genera ciertas resistencias internas, entonces tenemos que aprender a autogestionar nuestras resistencias internas a las necesidades del cambio. La adaptabilidad al cambio es la número uno de las habilidades que se van a necesitar, poder adaptarse rápidamente a lo que viene. Y uno se siente normalmente más tranquilo, más seguro cuando nada cambia, cuando todo está bajo control. No sé, Laura, si esa es suficiente respuesta o quieres ampliarla en algún sentido más. Sí, está bien, gracias. Ok. Graciela tiene la mano levantada, pero el micrófono cerrado. No te oigo. Graciela, hay que apagar el micrófono, no te oímos. Activar No, audio. ahora sí, Me ya te oigo. gustaría que nos hablara un poquito más sobre la biología sintética. ¿Cómo puede la IA hacerla, que usted lo menciona que sí, la biología sintética, que nos hablara un poquito más sobre? Está súper interesante todo lo que usted nos está enseñando. En líneas generales, la inteligencia artificial que se usa a nivel de investigación puede crear fórmulas químicas de materiales que no se conocían y que están sirviendo para la industria y para todos los problemas, digamos, de clima, tecnología alrededor de esos beneficios, pero también se está usando para encontrar química que sirve de medicina, fórmulas nuevas de medicinas que normalmente los humanos nos tardaríamos 10 años, la inteligencia artificial lo puede resolver en 3 días.
Entonces, de esa misma manera, un virus no es más que un conjunto de moléculas que están ensambladas de tal manera que funcionan en automático para, qué sé yo, para destruir otros virus, para consumir insulina, tienen diferentes funciones, se pueden programar. Eso por vía de ensayo y error a la velocidad que trabaja. Imagínense que una computadora puede hacer una suma, una suma en una 10.000 millonésima de millésima de segundo. Entonces, Ah, esas máquinas a esas velocidades, pues aceleran el conocimiento humano y pueden diseñar virus que si se usan para el mal, podrían generar una pandemia a alguien que le interese que disminuya la población de su país o qué sé yo. exactamente, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay tanto que se queda aquí para preguntar, para seguir aprendiendo sobre esto. A mí me da mucho miedo la inteligencia artificial. Admiro mucho lo que hace, pero le tengo un temor enorme porque puede desaparecer hasta el ser humano, ¿verdad? Sí, sí puede. Gracias. Por eso hay una gran preocupación en que no la dicen públicamente eh, algunos de los que están compitiendo por ser el número uno en inteligencia artificial en el mundo. Ellos públicamente no lo dicen, pero íntimamente en conversaciones que de alguna manera se filtran o logran llegar hasta los que estamos interesados, hay que programarla con mentalidad maternal, Sí, que lo que todo usted lo que dice. diseñe esté en función de proteger a quien la crió, que fueron los Sí, humanos. sí, es lo que usted nos dijo y lo anoté con amor maternal a quien la Sí, crió. Sí, muchas gracias. sí, Estoy un gusto. feliz de Qué bueno, escucharlo me y aprender alegra mucho. un poquito. Sí, está muy Gracias. bien. Muy bien, sigo atento. Sí, Yo dime, no sé cómo poner la manito artificial. pero lo alcanzamos a ver, ok. Am, bueno, Jairo, yo te conozco hace muchísimo porque cuando estuvieron en la Argentina yo era parte yo me estaba formando reciencito en Sintergética hice el curso de AONG y bueno, lo usé para mí porque bueno, me gusta tener herramientas que me sirvan y me servían para lo que era mi desarrollo personal. Y Em, perdón, antes de que me haga la pregunta, ¿y cómo te ha ido con esa metodología ONC para tu desarrollo personal? A ver, más que muy bien, o sea, toda la parte teórica lo entiendo súper bien y bueno, uno se va sensibilizando en lo que hace, yo también soy médico y, y en el intercambio con los pacientes, al menos a mí me ha servido mucho para aprender viendo modelos de diferentes tipos porque me interesa mucho la estructura psíquica y también el funcionamiento de eso que somos, ¿no? Como instrumento, ¿no? Que permite que esa esencia se pueda expresar. Y ahí está mi preocupación, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren realmente esta gente que creó la inteligencia artificial? em, Quieren reemplazar y desplazar a las posibilidades de almas que encarnen en esta tierra. No lo entiendo eso. No entiendo cómo pueden llegar a evitar eso, porque los seres humanos somos lo que somos porque nos habita el alma, esa esencia, esa luz, no sé, conciencia, como la llamemos, pero esa es la diferencia entre un ser vivo y un ser muerto, ¿no? Em, Al menos es lo que creo yo. Y, y con toda esta unidad de conciencia que somos, podemos hacer esta experiencia que es la expresión del programa sensible que es la salud, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que ves que vaya a suceder por todo este intento de cambiar la naturaleza? Porque esta competitividad entre la inteligencia artificial y la inteligencia biológica natural, ¿no? Eh, bueno, por lo que decís, ya están desarrollando modelos que se pueden autorregular, ¿no? Y a mí eso me asusta realmente, porque eso no tiene alma. O sea, por más que quieran, no pueden reproducir un alma. Entonces, ¿qué puede pasar? Este, no sé la respuesta. O sea, ¿a dónde va a llegar esto? No lo sé. ¿A dónde eh, quieren los que están diseñándola y desarrollándola y luchando por tener el dominio sobre ella? Ta- Tampoco lo sé, porque tendríamos que hablar en términos geopolíticos de un tema que no sé si estará adecuado para esta presentación, pero, pero hay quienes piensan que los seres humanos podemos seguir teniendo vida aun cuando se acaben los recursos del planeta Tierra en otros planetas. Y para Mm. ello, pues invierten dinero en viajes espaciales y cosas de ese tipo. Hay otros que están pensando que si se acaban los recursos del planeta, pues hay que tratar de que duren lo más posible, o sea, disminuir la población bajo diferentes estrategias. Eh, Ahora, hay en los asesores de las empresas que diseñan inteligencia artificial, también hay filósofos. Y hay Ujú. filósofos que en su mayoría eh, no creen en el alma. O Mm. sea, buscan cómo definir el alma. Como qué fue primero, la conciencia que creó la materia y ahí se instaló la conciencia como alma, o primero fue la materia que evolucionó hasta crear la mente y crear la conciencia. Esos son los problemas filosóficos que no tienen solución. No, 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 no. Pero es, Inclusive en las religiones hay dos diferencias muy grandes. Una religión dice que Dios es algo que está separado, que creó el universo como haciendo un muñeco de barro, soplándolo y en el soplido pues le dio vida y ese ser, esa parte de la divinidad. Y hay otros que dicen que la divinidad existió desde siempre, es infinita y que se autotransformó con su propia esencia o materia prima de divinidad hasta que evolucionó a los humanos y los humanos estamos hechos de divinidad materializada, atomizada. Entonces, eh, ¿qué están pensando ellos mismos? Ellos allá internamente tienen conflictos de todo tipo. pero Jairo, y en esos grupos, en esas élites, no hay videntes, canalizadores, gente sensible que puede dar explicaciones que no sean solamente de la mente que puede explicar cualquier cosa desde la propia mente. O sea, em, no tienen esas experiencias que podemos tener todos desde lo más sensible que somos, en donde no podemos explicar o reproducir tal vez un evento para poderlo demostrar, pero sí tenemos esa certeza de que hay mucho más que este cuerpo que podemos medir, tocar, pesar, analizar por dentro y todo lo demás. No, Hay, me hay, parece raro. hay experimentos en esa dirección. Por ejemplo, cómo, cómo bajarle memoria al cerebro humano a una memoria USB incrustársela a un computador que está dentro de la cabeza de un robot
y ver cómo funciona la telepatía, por ejemplo. Pero se puede hacer eso, de hecho, como también reemplazar neuronas y todos los filetes nerviosos y las conexiones. ¿Cómo hacen eso? Sí. Reemplazar una neurona todavía no se hace, Ah, pero lo plantean como modelo teórico porque algún día la neurona hace cosas y las hace repetidamente. O sea, capta partículas electroquímicas y las convierte en electricidad y después las transmite a la neurona que sigue, soltándole electroquímica y así. Es una función. Entonces, esa función se puede reemplazar por un cable, en teoría. Todavía no lo han hecho porque una neurona pues es más pequeña que un mini transistor. Pero eso es como para demostrar el problema filosófico que se le puede venir a la humanidad de todos los que todavía creemos en el alma, en las emociones, en los sentimientos, en la telepatía, y que todo eso se pueda pasar a nivel mecánico, a nivel robótico. mm. ¿Y qué Ah, estructura psíquica suelen tener estas personas que quieren tener el control de, de la ahí bio? es, es, Ay, es, es una pregunta muy, muy importante, pero yo soy la persona menos indicada para responderla. Te voy a decir por qué. mm, Yo he leído muchas explicaciones psicológicas de lo que significa el poder y la gloria en las élites, en los políticos, pero como yo no he podido ser empático con eso, yo no siento el deseo de poder, yo siento el deseo de ser libre, mm, es más, de que no haya ningún poder sobre mí. Eso sí siento, claro, pero claro. la gloria, la fama, eso yo no entiendo. Y Claro. claro, los textos usan muchas palabras y cada palabra en cada cerebro funciona diferente, hace sentir diferente. No hay dos cerebros iguales. La palabra alegría es diferente en todos los seres humanos. Puede que tengan una dosis de nostalgia, otra dosis de ansiedad. No hay dos cerebros iguales. Por eso, en términos de ingeniero, pues no hay comunicación entre los humanos, no es posible. Pero Mm, pues claro que hay una cierta forma de ponernos de acuerdo. mm. Sí, pero es Entonces, cierto que es muy difícil comprender un cerebro eh, que nosotros podemos llamar enfermo con un cerebro sano, ¿no? claro, pero hay cerebros enfermos que están en una clínica donde hay muchos enfermos y esos enfermos se sienten no más enfermos o menos enfermos o casi aliviados comparados con otros. Ujú, Entonces, todas las definiciones hay que creer y no creer al mismo tiempo y en lo contrario. mm. Sí, sí, Muy sí, bien, sí. Ada, Gracias. te Gracias, venía muchas gracias diciendo. por todo. Sí. No, y gracias a ti por enriquecernos a todos porque tus preguntas dan mucho de qué pensar y qué hablar. Y yo también estoy de acuerdo de que sí hace falta mucha gente que haga estas cosas porque queremos ayudar a la humanidad justamente Sí, a poder traspasar, a poder atravesar todo este tiempo de conflicto, mucho conflicto y mucho sufrimiento. sí. Mm. Muy bien. Elsie, vas a hacer una pregunta. No, lo que pasa es que no me veo. Me imagino que ustedes sí me ven, pero yo no me veo. Ya te vemos. Ya, bueno, eso es lo importante. Sí, la verdad que me siento muy contenta de estar en esta reunión. Yo también soy médico y soy profesora principal en San Marcos, en la Facultad de Medicina.
Y he tenido muchas ganas de, Silvia me estaba invitando a lo de neurofelicidad, pero he estado full y estamos terminando el año académico y entonces a veces, bueno, hay que darse espacio para todo. Me encanta todo lo que es la bioenergética, yo también pertenezco a Bieser Perú. Eh, Estoy haciendo mi tesis doctoral, entonces también estoy full a tareas académicas, pero esto me apasiona, me encanta. Con Julio Medina, que es mi esposo, acabamos de terminar un curso para estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica que se llama Habilidades Gerenciales. Me encantó el tema porque nosotros trabajamos las habilidades duras y las habilidades blandas. Y para mí eso es clave y creo que tenemos que tener mucha fe, mucha esperanza en querer decir sí se puede. Eh, yo hago mucho, me encanta la investigación también, y cuando a veces los estudiantes ya se meten a la inteligencia artificial, realmente preocupa. A mí me preocupa, porque yo soy preguntona, a veces llevamos a unos talleres y nos dicen, puede usar la inteligencia artificial a que quiera. Tú entras y yo soy preguntona. Un día me sentí yo y me di un poco de risa porque le preguntaba y me dijo, no tengo respuesta. Entonces, para que uno entienda, y les digo también a los alumnos, de que la inteligencia artificial no es todo. Y me preocupa, por ejemplo, la vez pasada me mandaron un video de la China en donde decían que había un hospital solo con robots. Yo soy médico, digo, yo soy muy conservadora. Y les pregunto, ¿no? ¿Ustedes se dejarían examinar por un robot? Y es preocupante. Yo les digo, ¿ustedes podrían hacer el amor con un robot? Y le digo así en forma de broma. Pero hay cosas que la inteligencia artificial nunca nos va a poder reemplazar. Pero hay gente que piensa que sí. Entonces, yo creo que eso es un tema muy, no sé si apasionante, muy de hoy, que te da yo siento como una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque hay que trabajar de donde estemos. Yo soy una persona que le encanta lo que es la medicina integrativa. Trabajo mucho la medicina complementaria. Estamos en una diplomatura de terapias alternativas y enseño un curso de promoción de la salud, donde enseñamos también aspectos de todo lo que es la medicina complementaria, tai chi, yoga, la danza, el baile, cosas que todos piensan que es conocimiento puro. Y no, pues, tenemos que tener una vida y promover la salud integral. Y dentro de lo que manejamos nosotros, la salud integral, salud física, mental, la salud nutricional, la salud espiritual, la salud social. ¿Y qué hacemos los profesionales de salud? Simplemente vemos el síntoma y no vemos a la persona, no vemos a la familia, no vemos a la comunidad. Entonces el enfoque holístico es sumamente importante y lo que tú hoy día nos has dicho, Jairo, realmente me siento muy contenta, maravilloso de conocerte. Yo te conozco por redes, pero no he tenido esa oportunidad de interactuar. Y qué bueno que se puedan hacer estos espacios y que ojalá que podamos seguir siendo nosotros también comunicadores de estas nuevas técnicas, nuevas habilidades, fortalecernos nosotros mismos las habilidades blandas. Muchas veces, preséntame tu currículo, tienes un montón de cartones. ¿Y dónde están tus habilidades blandas? ¿Escondidas o tienes miedo de fortalecerlas? Entonces yo creo que hay muchos retos y yo creo que estos espacios nos ayudan, al menos a mí sí, me motivan, me animan, porque a veces uno tiene ondas, como todo ser humano, no está arriba, está abajo y a veces tú amaneces medio triste y no sabes por qué, o a veces Él sí, amaneces eufórico. Bueno, ese era un él comentario sí. más que pregunta, gracias. Sí, sí, yo estaba esperando la pregunta, pero tu aporte muy interesante, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna cuestión como enfocada a todas las inquietudes que pueda surgir esta conversación anterior, esta pregunta, esta presentación? Bueno, Silvia, parece que tenemos una asistencia muy inteligente. Comprendieron todo perfectamente.
O Yo yo soy muy o yo soy muy buen expositor y sé entender todo perfectamente. también, Oye, también, Jairo, sí, fue de veras una conversación muy claro, pues, lo que nos compartes, que da mucho a pensar. Yo te preguntaría, ¿qué piensas tú al respecto de cuál sería la, como, no sé, no le podría yo llamar la acción correcta, porque pues tal vez no sea pues la frase tan exacta, pero cómo mantenernos en ese equilibrio, en esa presencia, en esa observación constante, como en esa conexión con nosotros mismos y con los demás, con los otros seres humanos, como para poder, pues, que permanezca ese vínculo todo el tiempo en el que nos mantengamos siendo conscientes de esto que está sucediendo, de esta transformación de la humanidad. Es que yo creo que la única forma en que no nos perdamos es justo estar regresando, ¿no? Regresando a ese centro, a esa permanencia en el estarnos observando, en estar observando lo que está sucediendo alrededor, en estar como muy conscientes en eso, en ese centro y en ese equilibrio para que no nos arrastre finalmente esta corriente que pues va a tomar una fuerza insospechada hasta el momento, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, para mí el tema del mantenernos como tomados del mástil, ¿no? Como en ese centro de nosotros mismos, creo que puede ser una vía muy importante pues de eso, de mantenernos a flote y que no nos arrastre esa corriente. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? ¿Qué podemos hacer como humanidad para estar allá brazo con brazo, juntos, caminando en este tema de transformación tan importante? bueno, mm, eh, para hacer una pequeña introducción a esa respuesta, así como en algún momento hizo el comentario de las dificultades que van teniendo los cerebros de los jóvenes ante tanto estímulo que llega de afuera en el mundo actual y tecnológico y de todo tipo. Entonces, eh, quiero hacer también cierto énfasis en que la mayoría de los estímulos que no nos dejas de estar en ese centro de equilibrio, de autoconciencia que tú acabas como de diseñar, eh, está en el interior. El propio cerebro en su parte que normalmente se llama inconsciente, nosotros en neurociencia lo llamamos el cerebro reptiliano, porque lo heredamos hace como 500 millones de años desde los reptiles. Él está permanentemente manejando el querer hacerse consciente de todas las cosas que no hicimos en el día o en la semana o en el mes o en los años por no poder estar centrados en el presente, en un equilibrio de bienestar, de tranquilidad sano. Entonces, eso se va acumulando allá y va mandando distractores que casi todos los conocemos. A veces uno está mirando una televisión, un programa, leyendo un libro o hablando con alguien y le llegan a uno imágenes, recuerdos, interrupciones, estímulos desde adentro. Entonces, pues aprender a cómo enfocarse, a cómo tener dominio sobre la propia atención, es un trabajo que incluye desactivar los hábitos de liberación automática que está teniendo esa parte inconsciente. O sea, hay que entender el método propio, individual, cada cerebro tiene el suyo, para sacar eso, para dejarlo que salga neutralmente, sin juicio, para que tenga la confianza ese cerebro de seguir soltando, pero eso requiere tiempo, eso requiere dedicar algún momento del día a hacer ese tipo de autoobservación de cómo estoy pensando, cómo me está desenfocando o distrayendo mi propio inconsciente. Eso
Uno. Así que la otra respuesta sería, qué bueno poder formarse y aprender eh, pues la tecnología o el desarrollo de cuarta generación, como es la AONC, que de alguna manera acelere ese proceso para bienestar no solamente de la capacidad de enfocar de la mente, sino de las somatizaciones en el cuerpo. Cuando la mente no está suficientemente liberando ese inconsciente porque no le dedicamos tiempo, relajación, tranquilidad, introspección, entonces corre a manifestarse en el cuerpo y de ahí vienen todos los síntomas. Eh, pero si quieren un tip para ganancia de esta sesión, cada que se sientan mal, preocúpense más u ocúpense más en observar en qué parte del cuerpo se siente la molestia. Por ejemplo, uno se disculpa a veces, se me olvidó eso porque estaba muy preocupado. El tema es cuando estés preocupado y te acuerdes, ver la preocupación en qué parte del cuerpo se somatiza y cómo es la forma, el tamaño, la sensación exactamente. Traten de enfocarse en ella. Ese solo paso es muy liberador. Claro, si acuden a ayuda de personas que ya se han formado como neurofacilitadoras de la AONC, pues van a poder ir al origen, que fue en la infancia o en el vientre, o algunos llaman vidas pasadas, en fin, y tiene la habilidad de acelerar el proceso de desbloquear, de liberar eso de una manera mucho más rápida. Y no esperar a que sean los síntomas o las enfermedades los que lo obliguen a uno a estas búsquedas. ¿Qué regalo mayor para las generaciones que nos siguen? Ok, Jairo, pues gracias. Es una vía muy precisa y muy objetiva, ¿no? Mi pregunta era como un poco más, tal vez, subjetiva, abierta, ¿no? Como de cómo no dejar que nos arrastre la corriente y nos das una respuesta muy precisa, ¿no? Muy clara, que es cualquier corriente que nos pueda arrastrar, al final, volver al centro necesita práctica, ¿no? Volver al centro necesita observación, necesita un método, ¿no? Entonces, pues muchas Claro. gracias. Muchísimas gracias, Jairo, por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les cuento que Jairo Villegas, en conjunto con otros docentes, entre ellos Claudio Méndez y Claudia Izaza, nos van a estar impartiendo la formación de neurofacilitadores de la técnica de autoobservación neuroconsciente a partir de febrero del 2026. Si hay algunos de ustedes que estén interesados en más información, con mucho gusto pueden escribirnos. Casi todos ustedes están en los chats. Ahora les voy a dejar acá por el chat mismo del Zoom mi teléfono para que puedan escribirme. Si no, a quien los haya invitado pueden pedirle también mi contacto. Y bueno, cualquier cosa, estamos acá a sus órdenes, pues promoviendo también este movimiento de conciencia, autoobservación neutra, sin juicio. Son todos muy bienvenidos. Les voy a dejar en los chats también esta plática grabada para que la puedan compartir. Pues realmente ya vieron la calidad de información que contiene y creo que es importantísimo que empecemos a hacer también redes de comunicación con respecto a esto, que empecemos a concientizarnos para justo como se ha estado comentando en esta reunión, pues que la parte humana siga tan a flote, tan vigente, tan fuerte, ¿no? Tan unida, pues, y pues esto, que la corriente no nos arrastre de una manera como tan en la inconsciencia, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes puedan compartir sobre esto, pues les agradecemos mucho y seguiremos dando este tipo de pláticas con estos docentes tan maravillosos, tan pues sabios, que nos puedan ayudar para seguir en este camino de la manera más humana posible. Bueno, por aquí los que quieran copiar el número, no se salgan. Ahora lo voy a dejar acá en el chat. Y agradecerte, Jairo, de veras muchísimo tu tiempo, tu sabiduría. Me siento yo muy honrada y honrados todos por este regalo tan grande que nos das. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Con mucho gusto.
Bueno, nos vemos pronto entonces por acá. Gracias, Jairo.